Estimados estudiantes de tercero medio, me presento. Mi nombre es Mario Núñez y estaré apoyándolos en este proceso de aprendizaje centrado en el repaso de contenidos que tuvieron dificultades en las pruebas. Bueno, como objetivo de la clase a la cual se revisó, se centraba en conocer las diversas teorías económicas del mundo contemporáneo y sus implicancias en la relación entre Estado y mercado. Para comprender esta relación, tenemos que pensar en cuál es la definición exacta entre Estado y mercado. Son dos conceptos sumamente abstractos, ya que no se presentan, no se pueden ver en sí. Por ejemplo, mercado no es como la representación más fidedigna sería una feria o el Estado, alguna institución. Estado se refiere a el concepto mucho más amplio que se refiere a instituciones, las cuales administran diversos espacios centrados que pueden tener relación con el mercado, ya que toman decisiones para que las hagan. El mercado se conoce como el espacio de la oferta y demanda, en donde se determinan los precios y el acuerdo mutuo de transacciones. Tomando en consideración a la escuela liberalista, tenemos un cambio en cuanto al pensamiento sobre qué es la riqueza, ya que anteriormente se creía que solamente el bien en sí tenía un valor, pero agregándolo hacia el trabajo que se le daba a este, se le agregaba mucho más, debido a todo el proceso que venía anteriormente, de trabajarlo, mejorarlo y llevarlo hasta la persona quien se hacía con ese bien. Esto se pensaba que el mercado se regulaba automáticamente en relación a las interacciones que tenían la oferta y demanda. ¿Qué es la oferta y demanda? Supuestamente es la oferta, sería la producción que tiene un bien y la demanda sería la compra de este bien. Supuestamente si existe un equilibrio entre estas dos, se conseguiría un equilibrio en la economía. Ahora, en cuanto a la escuela marxista, esta nació como una crítica hacia la escuela liberalista, ya que, como señalábamos anteriormente, si existía un valor que se le agregaba a un trabajo realizado, por ejemplo, de un bien, si se trabajaba el oro, este iba a tener un valor mucho mayor. ¿Quién finalmente tenía las ganancias de esto? Y es por eso que Karl Marx, en su obra El Capital, habla sobre quién finalmente se hace con estas ganancias, ya que lo que el trabajador produce y el sueldo que recibe se traduce finalmente en las ganancias reales, y es donde critica que existe una acumulación por parte de la burguesía, que son espacios, si lo tomamos en consideración como una clase, en donde están mucho más acomodados a partir del beneficio que le trajo consigo la producción de bienes. Después tenemos el caso de la escuela keynesiana. La escuela keynesiana nació de, de un pensamiento sobre una discusión entre el rol del Estado y el rol del privado. El Estado, como revisábamos anteriormente, se toma en consideración en cuanto a las instituciones, en grande. Y lo privado podremos entenderlas como personas que quieren que quieren producir y obtener ganancias de el trabajo. El trabajo a partir de elaboración de bienes o extracción de minerales, por ejemplo, en el caso chileno. Y es en donde el Estado se introduce al mercado, en donde el Estado finalmente puede tener industrias que trabajan, esto genera empleo y también se integra constantemente. Se gestionan los recursos desde el mismo Estado. Por ejemplo, en el caso de Chile, podría tenerse en consideración el caso de Codelco. ¿Qué pasó? En el caso chileno, se empezó a cuestionar este pensamiento del estado de bienestar, ya que supuestamente no se estaba desarrollando como debería, el desarrollo de las empresas estatales no era tal como se podría considerar una privada que tenía inyección de mucho más recursos para que avanzara. Y a través de
Friedrich Hayek y Milton Friedman comenzaron a pensar sobre cómo debía privatizarse mucho más un país o el modelo de un país. Y es que consideraron, como coloquialmente se puede entender, que todos los espacios en donde puede introducirse el, el manejo del mercado es cancha. Por ejemplo, podría privatizarse la educación, como es el caso de Chile, que tiene muchas universidades privadas, colegios privados. En el caso de, por ejemplo, las clínicas privadas, que esos son elementos que, si se piensa desde un estado de bienestar, deberían estar saldadas, que no deberían ser espacios donde se tendrían que hacer lucro a través de ellos. Pero en esta escuela neoliberal se tomó en consideración, después de diversas reformas en los años de la mitad del 1970 y 1980, para llevarlo al modelo actual que está actualmente vigente en Chile. Esto actualmente ha tenido muchas discusiones respecto a hasta dónde se puede mantener un límite sobre privatizar algo. Por ejemplo, en el caso de las AFP, el caso de la educación, la salud o bienes de consumo básicos, por ejemplo, el agua, que se le considera como privada. La invitación finalmente es a reflexionar sobre cada una de las escuelas que revisamos, ya que pueden incluso relevarse elementos de cada una de las escuelas y podrían integrarse en una sola. Eso podría dar un espacio de discusión que podría tener muchos elementos que podrían servir para sí y posicionarse en cuanto a eh, las discusiones que se hacen actualmente sobre el modelo de pensiones, como podría ser eh, discusiones sobre hasta dónde podría llegar la privatización o hasta dónde podría el Estado hacerse presente y tomar en consideración lo que debe o no hacer la gente.